Hola, ¿cómo le va? Quiero agradecer en primer lugar la distinción que nos ha dado Aptra al primer canal nativo web de la República Argentina. Ahora le doy la bienvenida a Personalmente, un ciclo de entrevistas de 30 minutos en donde tendremos la posibilidad de conocer profundamente a personalidades de la política, del mundo sindical, dirigentes, representantes ciudadanos que usted va a tener la posibilidad de conocer cómo piensan y cuál es el aporte que van a hacer para que a nuestro país le vaya mejor. Soy Marcelo Peretta, no se vaya que ya comenzamos. Y seguramente en algún momento tuvo que sacarse sangre, ir que le hagan los análisis para ver si tenía un problema de salud o no. Tuvo que ver al bioquímico. Hoy vamos a hablar con un representante del sector bioquímico para que nos cuenten qué hace el bioquímico, cuál es el rol del bioquímico en la sociedad. Y a veces tenemos temor cuando nos pinchan y nos quieren sacar sangre. Estamos ya con la doctora Mariel Alejandre, es doctora en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Mariel, te agradezco que hayas aceptado esta entrevista. Y quiero que la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿por qué estudiaste bioquímica? ¿Qué te llevó a estudiar bioquímica? Por la invitación, es un placer para mí estar acá y además para contarle un poquito a la gente para que no se ponga nerviosa cuando tenemos que sacarle sangre. Difícil, ¿no? Difícil no ponerse nervioso frente a las agujas que seguramente ya la gente está viendo. Tiene temor, pero bueno, en realidad yo me decidí por la bioquímica porque me gustaba el cuidado de la salud. Y aunque parezca raro, porque ni la física, ni las químicas, ni las matemáticas me resultaban complicadas. Eso, ¿no? Ustedes estudian mucha bioquímica, mucha química, mucha matemática, mucha ciencia exacta, ¿no? Sí, es una carrera que tiene una primera parte como muy exacta y después ya sí nos volcamos a las biológicas y a la atención del paciente, a los clínicos, que es donde, para los que nos encanta la bioquímica clínica, es donde mejor la pasamos. ¿Cuántos años estudia bioquímica? Y acá en la Universidad de Buenos Aires son 5 años y medio. ¿Vos estudiaste acá en la UBA? No, yo me recibí en la Universidad del Nordeste y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, que está en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes. Bueno, vamos a la práctica, es decir, uno va, como yo decía en la introducción, porque el médico le hace una receta y le dice vaya al bioquímico a hacerse el análisis. Bueno, va y supongo que hay que sacarle sangre. ¿Y cuál es el procedimiento que en general es un bioquímico? ¿Y cuál es el objetivo de obtener resultados que después van a determinar qué? Bueno, vos sabés que en realidad el 80% aproximadamente de los diagnósticos que puede realizar un médico es con la ayuda de algún análisis de laboratorio que pasó por nuestras manos y que nosotros informamos. O sea, ¿el trabajo del médico depende de ustedes? Digamos que estamos en el médico, como dicen colegas amigos nuestros, son como los sandwichitos. Hay un colega que siempre lo dice, entre el bioquímico, que analiza, digamos, los distintos líquidos biológicos y le da la herramienta para realizar el diagnóstico, y los farmacéuticos que ayudan con el seguimiento de la farmacoterapia, ¿no? Entonces, en realidad, a veces somos un poco desconocidos, teniendo un rol tan importante, y está bueno programas como esto para que la gente nos conozca y pida hablar con el bioquímico cuando va a un centro a sacarse sangre. Es cierto lo que decís, Mariel, porque un poco desconocidos porque ustedes están atrás del laboratorio, o sea, la gente no los ve. Cuando va la gente a sacarse sangre sí, pero después a buscar el resultado no ve al bioquímico, no habla con el bioquímico, ¿no? En realidad eso es algo que lo estamos cambiando. Nosotros desde la atención bioquímica proponemos otro rol mucho más activo en la atención con el paciente. Dijiste atención bioquímica, perdón, voy a tomar, este es tu libro, ¿no es cierto? Ese es mi libro. Lo hicimos en el 2014 con un grupo de docentes de la Universidad de Buenos Aires, justamente para potenciar el accionar del bioquímico mucho más allá de estar detrás de la mesa del laboratorio y que la gente no nos conozca. En esta oportunidad pudimos alertar que el 85% de la población no sabe quiénes somos, ni sabe exactamente cuál es nuestra función. La gente desconoce... La gente desconoce
seguramente un va a tener mucha bioquímico? audiencia el programa nuestro porque es una forma que la gente conozca el rol del bioquímico en la sociedad. Y acá estamos no solo para controlar toda la etapa analítica, que es cuando con los tubitos hacemos las reacciones Eso y se llama damos etapa analítica, cuando vos analizás y mezclás los tubos. Exactamente, o el cuando ya contenido de los tenemos tubos. la sangre en Sí. el laboratorio y le realizamos todos los procedimientos, ¿no? Sino que además tenemos un rol cada vez más preponderante en la etapa preanalítica, que es la consulta previa, hablar con el paciente, entender de su dolencia, Pero el paciente explicarle puede las hablar con condiciones. ustedes, ¿les puede Absolutamente. consultar? Porque viste que en la práctica Absolutamente. cotidiana vas y bueno, sacás un turno para que te hagan un análisis en un laboratorio y bueno, llegás a la hora y bueno, te sacan sangre, un poco uno está Sí, con quiqui, asustado. con miedo Sí. por el pinchazo, preocupado, ni le sale a hablar ni preguntar nada y a veces se pierde información. Vos decís que sí se puede hablar con el bioquímico Claro. previo a que le saque sangre o que haga el estudio. Claro, es más, la gente cuando va al médico y ya tiene su receta debería pasar por un laboratorio para que el bioquímico le explique en qué condiciones debe venir a sacarse sangre o cómo debe recolectar bien una muestra biológica en su casa, la más común es orina, pero a veces también materia fecal, y traerla al laboratorio. Y puede pedir hablar con el bioquímico. Nosotros estamos, y la idea con esta reingeniería del ejercicio profesional es que estemos para usted. Donde usted está, estamos nosotros. Si usted puede hablar con nosotros, nosotros deberíamos también estar en forma más activa. De hecho, andamos por ahí viendo cómo está todo el tema de la extracción y cómo se manejan nuestros personales auxiliares que tenemos, los técnicos, los administrativos. Así que siempre estamos por ahí y cada vez es más frecuente tener estas consultas que podemos hacerla en un lugar privado o semiprivado, dependiendo de las preferencias Bueno, vos del dijiste paciente. consulta y que está bueno que la gente, el paciente, se comunique previamente con el bioquímico. Y la duda que me surge, y que surge a muchos, ¿no es cierto? Antes se decía 8 horas de ayuno, 12 horas de ayuno, y últimamente se está diciendo no puede comer, o el ayuno no es tan necesario. ¿Puedes explicarme cómo cambió, digamos, el concepto del ayuno, o sea, no comer ni tomar nada antes de sacarse sangre? Sí, ahí hay una variación importante. El primer concepto por ahí que le tiene que quedar clara a la gente es que el ayuno no es un capricho que era nuestro, sino que en realidad todos los parámetros, todas las determinaciones, todos los análisis que nosotros hacemos y que luego los informamos, van contra lo que más de uno habrá visto alguna vez en su listado de resultados, que son los valores de referencia. Esos valores son sacados en un montón de población que se analiza a tal fin en esas condiciones. Entonces luego si uno quiere comparar su estado de salud, evidentemente tiene que estar en las mismas condiciones que esa población con la cual se tomó ese rango de referencia o de normalidad o de, digamos, analito en control. Eso por un lado es verdad y también es verdad que hay algunos estudios que nosotros hacemos en los que no influye el ayuno. Entonces de repente uno habla con su bioquímico y dice me tengo que realizar tal estudio o tal otro. ¿Puedo tomar un desayuno liviano? ¿Puedo venir sin ayuno? Y dependiendo cuál es el estudio, a veces le decimos que sí, a veces le decimos no. Lamentablemente no, como no puede hacer ejercicios físicos antes de venir porque ya nos va a dar todo alterado, como tiene que descansar un poquito si es que estuvo corriendo para llegar al laboratorio a sacarse sangre en el tren, en el colectivo. No conviene entonces llegar, no conviene, digamos, sin descansar a tomarse la muestra de sangre, ¿no es cierto? Tiene que quedarse un ratito en reposo para que nosotros podamos determinarle las reacciones en el estado en el que son comparables con los resultados de referencia o con los rangos de referencia. Ahora que te escucho me recuerdo muchos, inclusive familiares, adultos mayores principalmente, que se preparan para ir al bioquímico. Así como se preparan para ir al médico, se preparan para ir al bioquímico. ¿Qué significa? No comen nada, digamos, grasoso los días previos, no toman, son una pinturita para que el examen de sangre le dé a la perfección. ¿No sería mejor que se los controle, digamos, en sus peores condiciones para que el resultado que se obtenga sea más acorde a lo que le está padeciendo el paciente en ese momento? ¿Sabes qué? Es muy gracioso y eso nos retrotrae, ¿viste? Cuando tenemos que rendir exámenes, la gente siente que
que va a rendir y no quiere pasar por el momento que su médico lo rete o su bioquímico lo rete porque sus estudios no están en regla. Entonces, la bioquímica ya logró determinar algunos analitos en los que no importa lo que vos hiciste 2 días antes para que te dé bien, porque me dan tu historia anterior. Entonces, por ejemplo... No te puedo hacer trampa, No me puedes digamos. hacer trampa y al médico tampoco. Por ejemplo, un paciente diabético es muy posible que si le determino el azúcar y hizo las cosas bien, va a estar bien. Pero si determino una hemoglobina glicosilada, que es una proteína que se va llenando de azúcar a medida que pasa el tiempo por culpa de tu ingesta, te va a dar mal, ¿entendés? Entonces, siempre le recomendamos a la gente de que lleve una vida saludable y que no que porque tiene que venir a hacerse el control y ver a su médico va a hacer solo esos días una dieta sana o solo esos días gimnasia o solo esos días caminata, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para interpretar el jeroglífico que significa abrir el sobre cerrado que viene el resultado de los análisis y empiezo a ver una cantidad de datos y de números que no entiendo nada? ¿Cómo hago para interpretar eso y entender hasta tanto yo hable con el médico y me pueda informar? Digamos, ¿cómo eso lo interpreto en algo que me acerque a saber qué tengo? Eso que decís se llama atención bioquímica de la etapa posanalítica del ensayo del laboratorio. Es decir, después que sacamos los resultados y hacemos el informe, cada vez más estamos incorporando las conclusiones biodiagnósticas. Es decir, vos vas a tener todo un montón de resultados que capaz que lo entendiste o no lo entendiste. Pero eso no pasa hoy. Hoy el bioquímico me entrega el sobre cerrado. ¿Vos lo que estás diciendo que va a ocurrir en un futuro? Está pasando que lo escribimos cada vez más, pero que además le entregamos personalmente el estudio o estamos a la consulta, a veces inclusive hasta por vía web, para lo que el paciente quiera que le expliquemos. Bueno, esto está bueno para hacer un punto en este momento y decir, ¿vio que usted cuando va al laboratorio le entregan un sobre cerrado con los resultados? La doctora Alejandra lo que está diciendo en este momento, que usted tiene la posibilidad de que el bioquímico le informe el resultado antes de, digamos, irse con susto al leer eso, que no interprete y no sabe si está bien o está mal. Eso es un buen dato interesante. Eso es así. Cada vez lo cuidamos más porque a veces uno los ve paradito en la vereda, salió del lugar donde retiró su estudio y se queda paradito, congelado. Y no sabe qué hacer. Y no sabe cómo Y viendo cómo esto entenderlo. peor, uno se queda más congelado. Congelado soy yo. Ahora Te traje todo. Contame un poquito, ¿qué es esto que trajiste acá para que la gente sepa qué es lo que, porque supongo que está en este momento viendo, y qué es ese instrumental que trajiste? Sabés que siempre decimos que esta parte que es donde lo atendemos al paciente y están los tubos y estamos nosotros y le vamos a sacar sangre, se le llama como la vidriera del laboratorio. En general, si el paciente ahí está contenido por el profesional, que le explica lo que le va a pasar y el personal auxiliar también, está como contenido, vuelve y se siente cómodo, ¿no? Porque en realidad a nadie le gusta que lo pinchen, no te voy a decir que es una caricia, es evidentemente algo traumático. No duele, si tenemos la precaución de masajear la zona donde vamos a hacer el pinchazo y se lo decimos al paciente mientras yo voy preparando todos los tubitos, lo que ocurre es una especie de adormecimiento de la piel. En esa situación, cuando vos lo limpias, tanto miedo, entonces, no debería doler tanto. Es más, te duele más una vacuna, porque la vacuna es el pinchazo más el líquido que entra y se hace lugar entre el músculo. Sin embargo, esto es solo el pinchazo, porque la absorción de sangre no duele. Hasta me dio ganas que saque sangre en este Ahora momento. lo hacemos, mira, yo me animo, ¿vos te animás? Yo te saco sangre. ¿Me sacaría sangre acá en vivo en el programa? Te saco. Bueno, me preparo. Mira, no sé, te muestro antes, mira. ¿Qué harías? Claro, algunos de los tubitos que tenemos, cada uno, la gente va a ver que le llenamos con un montón de tubitos, pero cada uno tiene su función. Algunos servirán para determinar algunas cosas y otros para otras. Según la determinación, es el tubito. Es el tubito, porque algunos necesitan tener anticoagulantes, otros no es necesario que tengan ninguna gotita anticoagulante, como este, por ejemplo, que tiene un montón. Bien. Esto es un suerito sin nada, esto no tiene anticoagulante. Las agujas
la jeringa, el lazo, y si querés, lo Bueno, intentamos. Está bien, ¿usted qué dice? ¿Se anima? ¿Me animo? ¿Me atrevo? Y yo me atrevo. Imaginá, en Canal 22 nos atrevemos Dale, a todo. dale, hacemos un espacio. A ver, me voy preparando. A ver si Dale. me va bien, a ver si no me va a doler. Me levanto la camisa, ¿no? Sí, por favor. Vamos a mirar qué venas tenés, pero los ver. varones en general, los ¿Tendré varones venas? atléticos ¿Tendré no tienen venas yo, problema. doctora? Sí. A veces... A veces no sé, cuesta, a veces la es gente que verdad, trabaja conmigo- hay pacientes, sangre en las venas, eso es otra cosa, venas seguro. Entiendo Pero que no. a veces la gente, sentate bueno, por cómo no. ponete cómodo. Relajado. A veces las ¿Miro personas o duele no más? tienen... Si miro, No, ¿duele eso más? depende de cuánto se impresione la persona. Si la estoy persona muy- es estoy muy impresionable, le decimos impresionado. no mires, relajá, no pasa nada Muy y está todo bien. Bueno, tenemos que cambiar con esto el paradigma de tenerle Totalmente. miedo a sacarse sangre, porque estamos todos muy Es más, preocupados. si charlas, si respirás, Sí. si te ponen una buena música, Sí. una buena técnica de relajación cuando atendemos los pacientes es decirle que respire profundo y exhale. Respire profundo y exhale. Y lo que yo te comentaba, cuanto más se fricciona el lugar donde se va a hacer la venopunción, menos se siente el dolor del pinchazo. Bueno, masajito, está bien. Mira, está bien, si masajito. querés, vos presiona el puño, Ah, así sí. sin ponerte lazo. Bueno, Fíjate, sin fíjate el lazo. cómo, ¿querés tocarte con tu otra Bueno, mano? ya me da miedo, pero bueno, me ¿Viste toco. cómo se nota un cañito? Sí, Bueno, sí, sí. esa es la vena. Yo voy a tratar de entrar Bueno. con la aguja. ¿Mantengo apretado el puño? Sí, afloja un poquito. Afloja te un voy poquito. te voy a limpiar, de paso vamos adormeciendo, vamos adormeciendo la ¿Ves zona? que a la vez que te desinfecto te hago ¿Puedo tomar un poquito de agua, no es cierto? Sí, claro. Dale. Otro dato para los pacientes que cuando tienen que venir en ayunas, en realidad pueden sí tomar agua. No hay problema. Uno se puede levantar y hasta que llega al laboratorio puede tomar un poco de agua, presiona. ¿Cierro el puño? Bueno, muy bien. Y siempre te tienen que abrir, aunque esto ya es muy común, te tienen que abrir el material descartable adelante tuyo. Sí, sí, hay una época en donde justamente la transmisión de enfermedades Sí. por no usar material Sí. descartable. Bueno, hoy Eso- por suerte es una eso tranquilidad ya- porque todos los laboratorios y todos los bioquímicos utilizan material descartable, ¿no es cierto? Ah, hay un par de personal ¿Ahora sí? un par de cámaras se están desmayando en este momento. No así pasa que nada. no tenemos más. Creo que salimos del aire porque Afloja el puño, afloja el Vamos, puño, afloja el abrilo. puño, ahí está. Bueno, ahí está saliendo. Hay que levantar el émbolo despacito para que no haya hemólisis, es decir, no se rompan los globulitos rojos que están por adentro de la vena. Muy bien, hemos terminado. Apretate fuerte, fuerte, fuerte y tené apretado, porque si uno no aprieta con la suficiente fuerza, ¿sabés lo que pasa? Aparecen esos hematomas grandes que la gente se Eso, queja. más de una vez me ha pasado y le ha pasado seguramente a la gente Totalmente. que nos está viendo. Me fui, me Totalmente. sacaron sangre, todo bien, me hicieron el estudio, todo, pero me quedó un hematoma una semana. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Puedes repetir esa parte para evitar los hematomas cuando le sacan sangre a la gente? Vos sabés que yo acabo de perforarte una venita. Ujú. Entonces, esa perforación, cuando yo saco la aguja, quedó abierta. Claro. Porque no es inmediato que se va a cerrar el vaso sanguíneo que yo rompí. Entonces, si vos no te lo apretás fuerte, la sangre, así como salió adentro de la jeringa, sigue saliendo. Ah. ¿A dónde? Al tejido que está al Tengo que lado. apretar fuerte entonces. Entonces, como estoy apretando unos en este momento. segundos para que la coagulación haga su trabajo y cierre el vasito. Una vez que ese vaso está cerrado, ya no va a salir más sangre. Y lo poquito que salió es despreciable y no se ve. Pero si uno, porque no se dio cuenta, se levantó y soltó, es muy posible que eso sigue saliendo un muy buen rato y después al otro día tiene una aureola
digamos, con la Bueno, hemólisis ya puedo sacar evidente. el algodoncito. Un segundito, Un le vamos segundito. a poner una Ya está curita. bien, no dolió y creo que fue muy clara la doctora en explicarme, en contenerme, principalmente. Yo creo que, Ahora pues. dijiste una cosa que me parece importante, la posibilidad Muy bien. de hablar con ustedes, que nos expliquen qué nos van a hacer, Ya podés bajarte. cómo evitar los hematomas. Bueno, eso tranquiliza, porque justamente en el sistema de salud se habla de falta de contención. Tenemos los mejores profesionales o muy buenos profesionales en la República Argentina, pero a veces no se toman el tiempo necesario como para hablar con el paciente y contenerlo, explicarle, porque eso tranquiliza. Y en definitiva, eso cura o eso hace que uno padezca menos enfermedades y menos problemas de salud. Bueno, No te dolió, ¿viste? No me O dolió, muy la verdad. poco. Y bueno, y ahora esto lo procesás en el laboratorio y Esto en un par de días tengo que ya ir voy a tener los rápido, resultados de qué tengo, Sí. supongo si tengo los glóbulos Sí. rojos bien, los glóbulos Sí. blancos, si estoy A veces, anémico, a si no veces estoy nos tardamos anémico. un poquito más. La ¿Ah, gente sí? no se tiene que preocupar. Esa es otra preocupación que siempre ocurre. Si nos demoramos un poquito más o si lo llamamos desde el laboratorio y quiero hablar con ellos. A veces cuando le digo, habla la doctora Alejandra del laboratorio. ¿Qué pasó, doctora? No se surten. El temor de que algo pase mal, algo malo. Me llamó la doctora, algo Pero pasó mal. a veces esto del proceso de diagnóstico a veces es un proceso continuado. A veces nosotros necesitamos hacerle algunas preguntas para comprender cómo están dando los analitos. A veces necesitamos citarlos de nuevo para que vengan a hacerse una extracción, porque si yo saqué muy rápido y se me hemolizó lo que yo te decía, tengo que hacerlo despacito. Ya la muestra puede ser que no me sirva. Entonces hay una serie de circunstancias no deseadas, que por suerte son muy poco frecuentes, pero que a veces hacen que nosotros tengamos que hablar con la gente y decirle, puede acercarse, no va a hacer cola, ni bien llegue voy a Se lo hablar atiende para que rápido. sea prioridad su extracción y bueno, y todo A es veces para el en los beneficio. temas me llega, digamos, la idea, cuando un, digamos, resultado de esto implica el diagnóstico de un HIV, de un cáncer, ¿cómo hacen? ¿Llaman al paciente, le informan, se repite el estudio? Porque claro, imagínate la persona que recibe esa información implica Sí. un golpe fuerte, ¿no? Sí, bueno, para el HIV ya vos sabés que hay todo un protocolo legal que uno sigue para la contención del paciente y demás, pero no es menos importante que lo que bien dijiste después, un resultado oncológico, porque estamos hablando de riesgos de vida. Entonces, cada vez que hay determinaciones así, la gente se pone mal y, por supuesto, que lo llamamos, se lo entregamos personalmente, lo contenemos, a veces hacemos interconsultas, digamos, o una entrega en conjunto con algún psicólogo o con el equipo médico inclusive, dependiendo la gravedad, pero siempre tratamos de transmitírselo con todo el conocimiento, la Lógico. información es poder y con la tranquilidad que ¿En se todos puede. los laboratorios, en todos los hospitales, tiene que haber un bioquímico? ¿O En- cómo es la proporcionalidad entre bioquímicos y médicos y técnicos, no sé, ¿no? En todos los hospitales, en todos los sanatorios, en todos los centros donde haya una extracción de sangre, tiene que haber un bioquímico presente. Somos nosotros los profesionales responsables, legalmente responsables, estamos a cargo. Ahora, no solo para la atención de la gente, sino te introduje otro tema nuevo, legalmente responsable. Así Eso lo dice la ley. Eso lo dice la ley. Por ley, para habilitar un lugar donde se saque sangre, tiene que haber un bioquímico. Y el bioquímico tiene que estar presente para hablar con la gente, para controlar el equipo auxiliar, para brindar la atención bioquímica en las distintas etapas. Así que sí, es así. Y en cuanto a la proporción, lo, digamos, estipulado es que por cada bioquímico tengamos 2 auxiliares técnicos. Después, además, estará el personal administrativo, que también está bajo nuestro cargo, a quienes adiestramos y que hacen lo que llamamos la admisión del paciente. Es decir, usted va a ir con su boletita que le hizo el médico, con sus estudios, y lo van a ingresar al sistema, este personal auxiliar administrativo que tenemos a cargo. Pero la responsabilidad total del laboratorio Exactamente, es del profesional bioquímico. está a cargo de ustedes. Exactamente. Me quedaron unos
datos como tips de lo que dijiste, ¿no es cierto?, que me gustaría repasar con la audiencia. El 85% de los diagnósticos depende del trabajo de un bioquímico. O sea que es clave. Y de la toma de decisión del médico. O sea que el médico cuando diagnostica un problema de salud se basa en la tarea previa que hizo un bioquímico. Sí, y esto es así porque hay cada vez menos tiempos para la atención del paciente. Entonces es verdad que el médico, en el poco tiempo que lo puede ver, le receta una serie de determinaciones en base a su sospecha diagnóstica, y nosotros con la dilucidación de los test le podemos decir para dónde está la cosa. Otra vez te comprometo a que vengamos a hablar, si no piden excesiva cantidad de estudio a los médicos y podrían, digamos, centralizarse, o con la ayuda de ustedes podrían elegir la cantidad estricta de estudios que hay que pedirle al paciente, que eso abarataría el costo. Porque por el susto a la mala praxis se introduce el sobrediagnóstico, hasta que no haya una penalidad para eso, que es el uso irracional de los sistemas económicos para las prepagas, para la medicina. Es otro campo enorme para hablar, es verdad. Bueno, Mariel, te agradezco mucho que hayas estado hoy personalmente. La semana próxima me darás el resultado, quiero saber, espero que esté bien. Abro el próximo programa diciéndole a la audiencia cómo me fue y mostrando el resultado suyo, el papel, a ver si estoy bien o no, ¿no es cierto? Te agradezco. En una próxima vez vamos a ahondar en el rol del bioquímico en la sociedad. Usted pudo conocer un poco más a su bioquímico, un profesional de la salud que estudia 5 años, yo diría un médico especialista en análisis clínicos que puede consultarlo. Bueno, lo conoció más en detalle, más profundamente aquí en Personalmente. Me despido hasta la semana próxima. No me falte.